Unidad de Aprendizaje Química 1. Tema número 5. Semejanzas y diferencias de los materiales de ahora y cómo serán los de mañana. Durante este tema analizaremos las propiedades de la materia, las características de los estados físicos, los cambios que se pueden presentar en la materia y la clasificación en la que ésta se manifiesta. El objeto de estudio de la química es la materia y se especializa o se enfoca en estudiar sus propiedades, específicamente las propiedades internas. Recordemos que materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y dentro de las propiedades que la química se encarga de estudiar, las clasifica de acuerdo a la siguiente manera. Propiedades fundamentales, que son aquellas que todo material debe de presentar. Se refiere a la masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, el espacio, que se refiere a las dimensiones que este cuerpo ocupa, el tiempo. Sabemos que la materia es cambiante y por ello se requiere saber en qué momento se estudian estas características, y la energía, que se define como la capacidad para realizar un trabajo. Existen otras propiedades que se denominan propiedades específicas. Estas propiedades son características de cada material y le van a dar sus particularidades. Por ejemplo, sabemos que una goma es elástica y, sin embargo, si lo comparamos, por ejemplo, con una roca, veríamos que su capacidad de elasticidad sería nula en comparación a esta goma. Las propiedades extensivas se refieren a todas aquellas que dependen de la masa. Tales serían como, por ejemplo, el peso, la densidad, el volumen, etc. También tenemos las propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la masa. Por ejemplo, el estado físico, la temperatura, la textura o el color. A continuación, analizaremos las características de los estados físicos. Existen 5 estados de la materia. 3 de ellos se manifiestan de forma común en nuestra vida cotidiana. Uno de estos se corresponde al estado sólido. Dentro de sus características físicas está que tienen forma y volumen definido. Por ejemplo, si tomamos una roca y la colocamos en una caja con forma cuadrada, esta roca va a seguir teniendo su forma amorfa, no importa la forma del recipiente en la cual la coloquemos. Igual su volumen va a ser definido, aunque el recipiente sea más grande, este no se va a expandir y va a conservar su tamaño. A ello nos referimos con que tienen una forma y volumen definido. Las partículas que conforman a los sólidos se encuentran unidas tan fuertemente en enlaces que el movimiento es muy pequeño, solamente movimientos vibratorios en el mismo lugar en donde se encuentran las partículas. Correspondiente al estado líquido, sabemos que van a ser materiales que tienen un volumen definido, pero su forma se ajusta al recipiente que lo contiene. Dentro de estas características físicas que manifiestan, tienen una relación directa con las características químicas, es decir, sus propiedades internas. Sus partículas se enlazan fuertemente, debido a ello su volumen es definido, pero debido a que sus partículas presentan movimiento, es la razón por la cual la forma pues, se va a definir de acuerdo al recipiente en el cual estos líquidos están contenidos. Estado gaseoso. En este estado, la forma y el volumen es indefinido, ya que su forma se ajusta a la del recipiente que lo contienen, y el volumen es indefinido porque tienden a expandirse. Estas características físicas tienen razón o se ajustan a las propiedades internas, ya que sus partículas se unen débilmente y por ello tienen esta capacidad de expandirse y tendrían un volumen indefinido. Y debido a que están en constante movimiento, es que no tienen una forma definida. Las partículas de los gases tienden a presentar fuerzas de repulsión, por lo cual ellas van a estar separadas lo más posible.
El estado plasma no es tan común, aunque sí se puede llegar a manifestar de manera natural. Va a presentar características semejantes a la de los gases. La diferencia en ellas es que sus partículas se encuentran ionizadas, es decir, tienen una carga eléctrica. Debido a este fenómeno es que se van a presentar algunos casos de luminiscencia. Veríamos dentro de este estado plasmático, por ejemplo, el caso de las auroras boreales, que se manifiesta cuando un gas es sometido a cambios de temperatura, temperaturas muy bajas, que se cargan eléctricamente y por eso se manifiestan en estas coloraciones luminiscentes. El quinto estado de la materia se llama condensado de Bose-Einstein y solo se va a presentar en condiciones específicas de laboratorio. En esta se refiere a un gas que es sometido a las más bajas temperaturas registradas y esta temperatura sería a menos 273.15 grados centígrados. A esta temperatura las partículas registran muy poco movimiento, es decir, movimiento nulo, y están unidas tan fuertemente que se compactan y están también muy juntas. A esto se le denominan supersólidos. Este estado físico solo se puede mantener en las partículas durante muy pocos segundos, ya que se requiere de una gran cantidad de energía para disminuir la temperatura a estos niveles y sería un estado transitorio. Por ello es que solo se va a manifestar en condiciones de laboratorio. Clasificación de la materia. Como ya hemos visto, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y es el objeto de estudio de la química. Se clasifica en dos tipos. Las sustancias puras, que están formadas por un solo tipo de sustancia, poseen una composición fija o definida en los diferentes estados físicos de la materia. Presentan propiedades características como la temperatura de ebullición o la densidad. Estos pueden ser los átomos, que son la unidad mínima de estudio de la materia en el caso de la química, los elementos, que son sustancias simples compuestas por un solo tipo de partículas, llamados átomos, y no se pueden descomponer en otras sustancias más sencillas. Existen 118 elementos naturales que han sido clasificados de acuerdo a las características de sus átomos. Las moléculas, que es la combinación de dos o más elementos iguales o diferentes y que se encuentran enlazados a través de enlaces químicos. Otro tipo de sustancias son los sistemas dispersos o mezclas. Esta es la combinación de dos o más sustancias puras que pueden estar en cantidades variables, conservando sus propiedades individuales. Debido a sus características se clasifican en dos tipos: las mezclas homogéneas, que son aquellas en las que, de acuerdo a sus características químicas, no es posible identificar a simple vista los componentes que la conforman, y por otro lado a las mezclas heterogéneas, que son aquellas que podemos identificar a los componentes que la conforman a simple vista. Cada una de ellas tienen diferentes tipos que van a manifestarse de acuerdo a estas características. Por ejemplo, en las mezclas homogéneas tenemos a las soluciones y los coloides, mientras que un ejemplo de mezcla heterogénea corresponde a las suspensiones. En el próximo tema analizaremos más a detalle las características de cada uno de estos sistemas dispersos.